tema y el problema y a la definición del protocolo, pudieron avanzar, ¿cómo van con eso? ¿Cómo les resultó también, no? Bueno, buenas, ¿cómo va? Hola, Franco. ¿Todo bien, profe? Todo bien. Me alegra. Bueno, particularmente nosotros ya arrancamos con las entrevistas. Quería hacer un par de consultas, profe, que me fueron surgiendo a medida que fui como haciendo la misma. Dale. Si no hay problema. O si No, prefiere que la haga después. No hay problema. Yo en realidad había empezado por tema, problema y protocolo y después iba a preguntar si algunos habían ya hecho entrevistas para como concentrar en dos momentos el intercambio. Si las consultas son sobre la realización misma de la entrevista, espérate un ratito que después hablamos de eso entre todos los que hayan podido hacer, ¿sí? Dale, espera un ratito entonces. Gracias. Pero específicamente con el tema de avanzar en ir puliendo, digamos, por decirlo de algún modo, ir puliendo la definición del tema y del problema y en ir cerrando el protocolo de entrevistas. En eso, ¿cómo fueron las cosas? Personalmente, nuestro grupo bien, habíamos tirado, se nos complica un poco juntarnos en la semana, tenemos solo un día que nos coincide, entonces a medida que se nos iban ocurriendo preguntas, las íbamos tirando por el grupo de WhatsApp que tenemos, y ese día que nos juntamos, como que empezamos a pulirlas, había muchas que iban en un mismo sentido, las unificamos, otras eran muy amplias, las dividimos en dos, pero básicamente fuimos laburando de esa manera. Como con un soporte del grupo y después en el encuentro por Meet, definiendo ya de manera específica o concreta las preguntas y el protocolo. Esa es una buena dinámica de trabajo, que permite aprovechar la virtualidad dentro de todo. Quiero decir que cuando estamos en la presencialidad tendemos a pensar más en la necesidad de estar todos juntos en el lugar, ¿no? Antes, cuando se trabajaba en grupo. Pero en estas circunstancias está bueno que no queden atados exclusivamente al tener que reunirse para ir avanzando. Por supuesto que hay momentos que es necesario reunirse para tomar decisiones, pero que también puedan ir avanzando de estas maneras, y en eso los grupos de WhatsApp muchas veces son una gran herramienta para poder ir intercambiando y ir definiendo ciertas cuestiones, ¿no? Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Lucio. ¿Qué tal? En el caso nuestro, estábamos con el tema del protocolo de la entrevista. Nos hicieron algunas correcciones, pero la verdad que estamos un poquito, como grupo, un poco confundidos, perdidos, porque vamos a, no quiero puntualizar, no sé, no me acuerdo las preguntas puntuales, pero vamos a suponer del 1 al 10, la pregunta 1, 2, 3 hay que reverlas, las revemos. Ahora es la 4. Entonces, digamos, como que no nos queda claro que, o sea, porque entonces se nos atrasa un montón todo. Porque si me dijeron que la 1, la 2 y la 3 había que rever, y ahora es la 4, es como que uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo es el tema? Es que vamos a mandar cada tanto el protocolo y nos van a volver a decir, entonces como que no sabemos hacia dónde apuntamos. No, que no nos preocupa tanto que se atrasen un poquito las entrevistas, pero sí es importante que el protocolo tenga cierto grado de definición, porque después una vez que hacen las entrevistas no las pueden volver a hacer. Entonces es muy importante que el protocolo esté bien. Y a veces pasa que al retrabajar unas preguntas hay que después acomodar las que siguen, y que no necesariamente desde el principio parecía así, sino que en la medida en que haces ajustes en las primeras preguntas, bueno, eso genera que, no sé, que los recortes o que los enfoques, etcétera, se precisen más ahí, por lo tanto tenés que acomodar lo otro. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero es que no es que son cada pregunta por sí sola, a veces una pregunta también se modifica en función de las anteriores, ¿sí? Sí, lo que pasa es que en base a lo que usted dice, profesora, las preguntas no tenía que ver con la anterior, no modificaba nada. Sí, bueno, pero bueno, puede ser que se haya pasado, mi consulta puntual es la siguiente. Hasta que el protocolo no esté 0 kilómetro,
no vamos al campo, digamos. No, Esto puede pasar varios tiempos, digamos, porque no, esto que no va a decía el pasar compañero de varios las tiempos. reuniones, Sí. perdone, profe, esto que decía el compañero de reunirse, eso es muy complejo, y la verdad que nosotros también como grupo pudimos rever las preguntas y las mandamos ayer, porque la verdad que a Sí. veces se hace, sobre todo cuando hay que reunirse, porque hay que justamente ajustar algunas preguntas puntuales, no es el inicio. Entonces, por la vida de cada uno se complica un poquito y lo mandamos el lunes. Entonces, por ahí no nos quedó muy claro tampoco eh, la corrección, porque la toma de decisión nuestra, eh, entendemos los requerimientos que nos hicieron para modificar, lo modificamos, Ujú. pero la toma de decisión por ahí de algo puntual en el tema que estamos haciendo, por ahí se va a explayar un poco más cuando hagamos ay, no me sale el nombre, no es el marco teórico, no quiero decir cualquier cosa. La fundamentación. La fundamentación, digamos, sí, porque ahí va a quedar un poco más claro hacia dónde apuntamos. Yo, no, perdón, Fer, no sé si ibas a hacer. Dale, dale, dale. No, 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 dale. No, yo quería hacer solo un pequeño comentario que yo recuerdo haber intercambiado, incluso creo que era con Lucio en el WhatsApp, porque efectivamente hay algo de lo que decía Fer que es así, hay algo de lo recursivo, del ir y venir, que a veces uno se frustra, porque genera como ese, bueno, pero pensé que ya estaba y al final parece que siempre hay algo más. En ese sentido entiendo que genera un poco la necesidad de cerrarlo en algún momento y de como, bueno, pero ya estaba. Eso por un lado. Pero al mismo tiempo me da, creo que hay veces que parecen cosas que son detalles, pero que hacen a la diferencia en cómo yo planteo la pregunta, que parece como, uy, qué pesada o no, o qué detallista, o por qué salta con esto, pero hay algo de la coherencia general a veces de las preguntas y del protocolo de preguntas, que cuando hacemos intervenciones que parecen, uy, volvemos de nuevo al problema, de nuevo salta con decirme capaz que el problema tenía dificultades o que en el problema decías sobre un concepto y después en las preguntas hablas de otro, o de un actor y después en las preguntas de la entrevista hablas de otro. Entonces hay algo de eso que se va construyendo y que incluso cuando yo leo la entrevista la primera vez, como decía también Fernanda, hay veces que hay preguntas que leyendo el todo digo, bueno, tienen sentido, lo vuelvo a leer y digo, pero esto, si vuelvo al problema y aquello, y ese es el trabajo que hacen ustedes y que hago yo también cuando leo los protocolos y demás, y que forma parte de ese proceso que es bastante del artesano que lo va haciendo lentamente y que lo volvés a leer y decís, pero fíjate en este punto. Eso no significa que sea siempre. Hay cosas que yo les digo, bueno, depende de qué camino elijas, va por acá, si elegís hacerlo de esta manera, tenés que tener esto en cuenta, y es decisión de ustedes hacerlo por acá o por allá, pero por lo menos sepan que si lo hacen por acá implica tales decisiones, tales enfoques, tales preguntas, tales entrevistados, ¿sí? Entonces, va dependiendo, ustedes toman una mínima decisión de cambio en lo que sea del protocolo o del problema, y hay veces que eso impacta en un montón de otros elementos. Entonces, ahí es donde todo el tiempo, y es cansador, y lo entiendo, pero es donde todo el tiempo, así como ustedes están haciendo ese trabajo artesanal de estar revisando y reeditando, también nosotras volvemos a leer todo de cero, yo vuelvo a los archivos, cómo era el problema al principio, cómo es ahora, ¿sí? Para pensar en la pregunta 4, ¿entienden? Entonces hay algo de eso que es constante, y si ustedes están en desacuerdo con algo, es charlarlo, capaz un WhatsApp, esto no me parece, bueno, ¿cómo sería? Porque tampoco es que capaz lo entendí mal, capaz hay cosas que lo podemos ir charlando, pero implica eso, ir y venir, lamentablemente. Ese es el trabajo, sí, ese es el trabajo, y también por eso, y esto lo planteamos desde el principio y ahora tiene más fuerza todavía, hay menos carga de otras cosas en esta materia, tienen muchas menos cargas de lecturas, en este momento tienen menos carga de producción, no es que tienen que preparar larguísimos escritos
ni nada de esto, pero sí tiene esto, efectivamente, y no es ninguna de las cosas que van a estar haciendo en esta experiencia investigar, son cosas que se definen de una vez y ya está. Pero así también es en la investigación, no solo en el caso de la ejercitación y de la experiencia que están construyendo en la materia. La investigación es así, es exactamente así. Y pasa, por ejemplo, miren, se los voy a poner más claro todavía. Ayer tuvimos reunión del equipo de uno de los equipos de investigación que dirijo, definiendo una encuesta en este caso, no una entrevista. Y a partir de unas preguntas que estábamos redefiniendo, nos llevaron a replantearnos algunos temas de algunos de los objetivos de la investigación. Al retocar esos objetivos de investigación, tuvimos que volver y modificar otras preguntas de la encuesta. ¿Sí? Todo el tiempo es este proceso así recursivo, porque además, justamente, el punto es cómo todo eso está interrelacionado. Entonces, cuando cambia un componente, bueno, eso también se expresa en otras cuestiones de la misma investigación, pero ese es el trabajo. Por eso decía que está bueno pensar en estas otras dinámicas que no necesariamente requieran que todo el tiempo haya momento de reunión para ir definiendo, sino que muchas veces esos avances, esas definiciones se pueden ir tomando en instancias más ágiles, como puede ser un grupo de WhatsApp, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que van a estar eternamente redefiniendo el protocolo de entrevistas, por supuesto que no. Pero sí tiene que llegar a un punto en el que el protocolo sea consistente en sí mismo y con el problema y el tema que ustedes están definiendo. Y ese es el punto en el cual ya, que puede ser que tenga algunos ajustes más o menos en términos del deseo, pero también de la realidad de los tiempos. Bueno, en ese punto uno dice, bueno, listo, ahora salir a hacer las entrevistas. ¿Sí? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, todas las que quieran. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola. La duda, por ejemplo, yo estoy en el grupo 4 con Lucio. La duda de nosotros era con respecto, por ejemplo, a la pregunta 3. Sí. Porque nosotros lo que pusimos en la pregunta 3 era como diferenciar lo que sería una situación concreta de bullying con una situación por ahí esporádica dentro del aula. Pero, o sea, por lo que nos corrigieron, parecería como que no se, o sea, como que está mal formulada la pregunta. Era un problema de redacción únicamente. Esa pregunta. Era claro. que como estaba redactada, no se entendía qué es lo que yo tenía. O sea, yo como persona externa, que leía por primera vez la entrevista, me costaba entender qué es lo que... Pero era una pavada de cómo reformulo la pregunta, que es para que se entienda mejor qué es lo que quiero que me diga el entrevistado. Ese era el punto, porque parecía como... Era difícil, ustedes ya estaban asumiendo que el entrevistado diferencia, que... bueno, no importa, si quieren después lo hablamos por el WhatsApp personal, pero era solo un tema, no es que estaba mal lo que preguntaban, sino capaz pensar de qué forma ordenar la redacción para que sea más fácil que les responda el entrevistado lo que ustedes quieren que les responda, porque era un poquito confuso, pero era una pavada. No era un temita de la redacción, nada más. Listo. Igual después me escriben por WhatsApp y lo charlamos. Sí, listo, gracias. Igual lo que sí les diría como términos generales es que los que ya hubo una instancia de evolución de Cande y un retrabajo sobre eso, vayan avanzando en concretar, en acordar la realización de las entrevistas. Porque ustedes tienen que contactar a alguien, acordar un momento de encuentro, entonces mientras van acordando eso, van haciendo los últimos ajustes de la entrevista. ¿Sí? Ya hay muchos grupos que están, que hay muchos grupos que han avanzado muy bien en reeditar y reformular y están buenísimos. Sí, nosotros el 8, ayer ya tuvimos el ok, o sea que no pudimos avanzar en hacer la entrevista, pero bueno, ya tenemos el ok. Ya están ahí. La duda que nos había surgido durante el protocolo es que, por ejemplo, hicimos las preguntas muy abiertas, porque la primera devolución era que todo era cerrado, que fue, igual yo ya lo había notado cuando lo mandamos. Nos costó mucho repensar de una forma que no sea cerrada. Y al hacerlo tan abierto, había preguntas que dijimos, bueno, esta es la pregunta clave, y de esta quizás se deriven otras.
Claro. Entonces, estas preguntas auxiliares, nos quedó la duda de si la teníamos que o no poner, por ejemplo. Es decir, bueno, o sea, acá si me contesta que sí, podríamos poner, preguntar tal y tal. ¿Eso va en el protocolo también? Sí, lo pueden poner. A veces eso se pone no como una pregunta aparte, sino en la misma pregunta, como si abajo hicieran así como una listita de cuestiones a tener ahí presentes para ver, indagar en el momento mismo. Claro, porque el hecho de que seamos 6 entrevistando va a Sí. depender mucho del criterio, o sea, estaría bueno tener como una guía de que para que no nos vayamos cada uno por el lado, porque uno siempre va a preguntar desde el lado que le interesa y quizás no es el lado que estamos viendo. O sea, puede surgir eso al ser 6 personas entrevistando. Sí, puede surgir. Igual piensen que en esto, a diferencia de cuando hagamos la encuesta, que ahí sí es importante que todos pregunten lo mismo, ¿no? Bueno, igual va a ser autoadministrada, pero no importa, eso lo vamos a ver más adelante. Aquí, Google, por favor. ya lo vamos a ver. Pero aquí no importa, o sea, si alguno decide con las repreguntas ahondar más en una cosa y otro decide ahondar más en otra cosa, no pasa nada. Porque de todas maneras estamos trabajando en algo cualitativo, entonces es más la construcción de los sentidos y no tanto cuántas veces me dicen algo o chequear, ¿se entiende? Va más por otra lógica. Aún así, por supuesto, sí hay que tener algunas claridades. La claridad principal es que todos tengan claro cuál es el problema de investigación y qué es lo que están buscando indagar, ¿no? O sea, pueden ir por ramas diferentes, pero dentro del recorte que es el problema de investigación, no irse por fuera de eso, ¿sí? Pero igual está bueno también esto de esas como subpreguntas, que no es que las van a formular todas, sino tenerlas ahí como una batería de posibilidades, de cuestiones a indagar en función de lo que surja como respuesta a la pregunta misma del protocolo. Está bueno ponérselas para tenerlas a mano en función de cómo venga la entrevista. Después se usan, no se usan, se cambian en el momento mismo de la conversación y no hay problema. Bien, y con tema y problema están todos encaminados, todos sienten que tienen claro ya qué es lo que quieren investigar. Porque ese es el kit de la cuestión, ¿no? No sé cómo tomar este silencio, ¿sí? Tomarlo como que están todos ya encaminados y de acuerdo y con claridades en relación con esto, o no, o que están muy cansados y podridos ya del problema y del tema. No, profe, sí, estamos encaminados. Estamos cansados por la semana, pero estamos encaminados. Están con varios parciales, ¿no? Sí, venimos justo de semana de parciales algunos y siguen todavía, así que estamos como en ese... Está bien. Bueno, algunos grupos nos escribieron, también se demoraron un poquito por eso, pues estaban con otros parciales, por supuesto eso lo vamos ajustando, no hay problema. Así que bueno. Bueno, ahora sí, entonces, en relación a las entrevistas, los grupos que pudieron avanzar con la realización de las entrevistas, ¿quieren contar un poco cómo fue la experiencia de hacer una entrevista? ¿Quién se anima a contar? Bueno, ya aprovecho así de paso, puedo hacer las preguntas. Dale. No, bueno, particularmente, nada, al ser la primera vez, la primera entrevista y todo, quizás me costó un poco el rol del entrevistador. De hecho, una de las consultas que tenía es, digamos, si es adecuado realizar la entrevista como si fuera una charla, porque la verdad lo que me sucedió en mi caso particular fue así, se fue dando como una charla y por momentos, cosa que no sé si estuvo bien, yo acoté como, me parece como muy interesante lo que decís o muy bueno, y bueno, ahí no sé si, digamos, es propicio para el que está entrevistando no hacer eso. No, está perfecto. El entrevistador puede hacer todos los comentarios que quiera hacer con la finalidad de que fluya más la conversación, siempre que no sean comentarios que orienten la respuesta, ¿no? Eso sí, hay que cuidarse.
pero después comentarios así como acotaciones para generar más empatía con el entrevistado y facilitar el clima de confianza de la entrevista y demás, por supuesto que está muy bien hacerlo, y sí es una conversación, solo que no es una conversación libre, es una conversación relativamente libre, digamos, dentro de un marco que es el problema que queremos investigar y las cuestiones que nos estamos preguntando en relación con eso, ¿no? Perfecto, perfecto, buenísimo. Bueno, entonces creo que tan mal no estuve. Y bueno, si puede ser, profe, quería hacer un par de consultas más que me surgieron un poco en el momento que fui haciendo la entrevista. Dale. Por un lado, ¿desde cuándo sería propicio empezar, en el caso no de grabarla? En esta primera la persona no tuvo problema, si bien no tuvo la cámara prendida, grabé Sí. para que me quede todo para transcribirlo. Digamos, ¿se graba desde que se arranca, desde que uno se presenta, desde que la otra persona se presentó, o desde que se empiezan con las preguntas ya del protocolo, o Lo ideal, eso queda como a criterio de cada uno? no, lo ideal es empezar a grabar en el momento en que empieza a hablar, en que se le va a empezar a preguntar algo o va a empezar a hablar algo el entrevistado. Incluso cuando ese algo sea que se presente el entrevistado o los datos de contexto. Así que lo ideal es que ustedes se presenten, cuenten por qué están haciendo esta entrevista, le preguntan si pueden grabar, comentándole que van a garantizar el anonimato, y apenas les dice si pueden grabar, apretan play. No, play no, rec. Perfecto, genial. ¿Sí? Total, después Buenísimo. pueden simplemente no desgrabar lo del principio si no importa, digo, es preferible que Bien. sobre y no que falte. Perfecto. Ahí venía otra de las consultas que quería hacer. Si bien sé que la transcripción es a posteriori, pero para saberlo, justamente, ¿desde cuándo se transcribe? O sea, ¿se transcribe absolutamente todo o a partir de, digamos, de las preguntas del protocolo? No, no, a veces no hace falta transcribir la parte más introductoria y eso lo tienen que evaluar ustedes en función de desde dónde la información pasa a ser información relevante para la investigación. Pero de vuelta, siempre es preferible que sobre y no que falte, porque a veces pasa que en esa entrevista puntualmente aparece algo que no le dieron importancia, pero después, cuando miran en otras entrevistas, aparece alguna relación o alguna cuestión que hace que eso que parecía que no tenía importancia pase a tenerlo. Entonces siempre es bueno tratar de desgrabar la mayor parte. Solo que, quiero decir, si empezaron la entrevista y en el momento que empezaron, vaya a saber por qué hizo un comentario el entrevistado sobre el resultado del partido de fútbol de ayer y se pusieron a hablar del partido de fútbol, eso no hace falta que lo desgraben. Ahora, en el momento que empiezan a hablar ya estando en tema, bueno, ya ahí sí. ¿Sí? Perfecto, excelente, profe. Y una última consulta y ya no molesto más. Si nos pasó que, bueno, ya varios del grupo pudimos realizar al menos una entrevista. Si quisiéramos ya cambiar alguna pregunta del protocolo a esta altura, ya eso es, digamos, imposible. o bueno. No, no es imposible, todo lo contrario. Ah, bueno, listo, genial. O en todo caso, si no, bueno, como habían mencionado el tema de, bueno, vamos viendo las repreguntas, armarnos un repertorio También. más amplio de eso. No, eso pero también, bueno. Pero el protocolo lo pueden ir modificando. Eso también depende un poco de las perspectivas y de las metodologías de investigación con las que se trabajen. ¿Sí? Pero sí, se puede modificar. En algunos diseños más rígidos plantean que el protocolo es uno y una vez que está definido no se modifica. Pero en otros diseños más flexibles, y nosotros estamos trabajando desde una perspectiva de un diseño flexible, sí los protocolos se pueden modificar y está bien que se vayan modificando. Esto no quiere decir que entonces se pueda salir a campo, empezar a hacer las entrevistas con un protocolo que no está terminado de cocinar lo suficiente. ¿Sí? Porque como decía antes, las entrevistas no las puedes hacer 2 veces. Entonces es importante que el momento en que empezás a hacer entrevistas es porque ya están muy seguros que ese protocolo está bien para indagar todo lo que necesitan indagar
enmarcados dentro del problema que construyeron. Ahora, después pasa esto, las entrevistas van abriendo nuevas informaciones, o a veces se dan cuenta con la entrevista que hay una pregunta que el modo en que está formulada induce a confusión, o que sería mejor modificar alguna cosita. Entonces eso sí se puede ir haciendo. No hay ningún problema. Excelente, profe, muchas gracias. En todo caso, bueno, si cambiamos algo, te lo enviamos. Sí, nos lo consultan si les parece preciso, si no, listo, ya lo modifican y listo. Gracias, profe. Yo quería hacer un comentario. Déjame solo decir una cosa, que el ejemplo que puse del partido de fútbol, no lo puse para hacerme la graciosa, ¿eh? Ese tipo de cosas al inicio son perfectas para distender el clima y generar mejores condiciones para la conversación posterior, ¿eh? Dale, Cande. No, igual lo mío era más, porque me hizo acordar el comentario recién de Franco, en relación a las distintas versiones, o sea, que pasó, o sea, nosotros teníamos dos lugares donde colgar las actividades y los protocolos y demás. Uno era el foro de la clase 7 y otro, no, el tareas de la clase 7 y el foro de la clase 8, pero lo que pasa es que a veces se pierden o me hacen una respuesta al foro y yo ya capaz no lo veo porque era un foro de la clase anterior. Entonces aprovechemos que tenemos contacto a través del WhatsApp y en todo este proceso de reescrituras, que es como tan cíclico y continuo, que capaz la plataforma no nos ayuda para ir viendo, como que si no se pierde o yo no me doy cuenta que ustedes lo subieron en otro lugar, entonces avísenme siempre por el WhatsApp, porque si tardé varios días en no responderles es porque seguramente no lo vi, o quedó en algún foro que yo pensé que estaba en otro, o cosas así que siempre, aunque lo suban en la plataforma o me lo manden por WhatsApp, avísenme desde el WhatsApp del grupo, lo subimos a tal lugar y así yo ya sé dónde ir y buscarlo. O me lo mandan directamente por el WhatsApp, total, yo lo estoy descargando todo en mi compu, así que, nada, para que tengamos eso siempre en mente, ustedes tengan eso siempre en mente y que no se queden esperando una devolución al infinito que tarde mucho en llegar, eso. En eso, algunos grupos ya están funcionando de ese modo. La idea es trabajar muy taca, 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 taca. Quiero decir, en esta cuesta más de ida y vuelta, justamente porque es la lógica del proceso de esta etapa, ¿sí? Bueno, ¿alguien más que quiera contar cómo fue la experiencia de hacer las entrevistas? Yo. Dale, Carolina. Bueno, a mí me pasó algo particular, porque una amiga de mi marido me dice que la hija estudiaba licenciado en educación. Y entonces le digo, buenísimo, justo tengo que hacer una entrevista, le digo, ¿le podés decir, qué sé yo, que si puede ser mi entrevistada? Y entonces me dice que sí, así que el domingo fuimos a la casa, ahí está, Camila, y entonces fuimos a la casa de la amiga de mi marido, que tiene patio, entonces nos podíamos sentar así alrededor, y cuando empezamos a charlar, pertenecemos a la misma cátedra, y... ¿Están cursando juntas la materia? Sí, exacto, pero ella es de tercer año ya, ahí está Camila. Ahí está Camila. Y la verdad, bueno, una genia, Cami, genia mal. Y bueno, fue muy fácil porque claro, ya sabíamos de qué se trataba y la verdad que una genia, Camila. Qué bueno. Bueno, eso también cuenten claro, esta comunidad, aprovechemos que son muchos, sí, para pensar en esas alternativas también en los casos, en función del problema que hayan definido, tenerlo en cuenta como posibles entrevistas. Sí. ¡Qué plato! Bueno, ahora muy gracioso, porque yo le decía a mi mamá, pero si ella está haciendo entrevistas, y yo también, ¿no estaremos cursando la misma materia? Y sí. Profe,
Hola, perdón. Yo tengo una pregunta. Sofía. Hola, ¿cómo están? Yo tengo una pregunta. Les entrevistades, las personas que nosotros elijamos para hacer la entrevista, ¿pueden ser conocidos nuestros? Por si encajan con el perfil del entrevistado. Bueno, porque mi entrevistado fue uno de mis mejores amigos, que es egresado de la misma escuela. Entonces, bueno, para empezar por algo tranqui y seguro, fuimos con él. Y fue muy tranqui, porque fue, tengo que hacer una entrevista para la facultad. Y me dijo, sí, toma, y me pasó el link de Meet, me contestó todo re buena onda y muy amplio, tipo, no se cayó nada. Y bueno, así que nada, estuvo bueno. Creo que cuando me toque con alguien que no conozco, por ahí sí va a ser un poco más nervioso. Pero estuvo muy bien el chabón, así que salió bien. Bien. Bueno, a veces igual, aunque sea alguien de muchísima confianza, igual da como un poco de nervios hacer la entrevista de todas maneras, porque es una situación artificial, ¿no? Es que te juntaste a tomar mate y charlar de cualquier cosa, ¿no? Entonces eso genera como una cosa medio extraña, aunque la persona que está del otro lado sea alguien con quien tenemos muchísima confianza. Pero sí, eso siempre, si es un problema o no, el hecho de que la persona que estamos entrevistando sea alguien conocido, cercano o algo, depende del problema que estemos definiendo. Mientras el hecho de que haya una relación no pueda condicionar las respuestas, no hay ningún impedimento para hacerlo, ¿sí? Si puede condicionar las respuestas, porque, no sé, porque el otro se va a cuidar en lo que va a decir, porque como ya me conoce y es amigo, no va a querer que yo escuche ciertas cosas, por ejemplo, entonces, o va a decir las cosas para acomodarlas, para que me caigan bien a mí, por el tipo de tema que se está trabajando, entonces ahí es mejor que no haya una relación previa, pero si no, no hay ningún problema. Y la otra cosa que tienen que pensar también es pedirles contactos a aquellos que entrevistan para hacer las siguientes entrevistas, ¿sí? Que eso siempre es la manera de ir construyendo como la red. Yo les contaba en alguna de las clases que eso se llama bola de nieve, para ponerle un nombre técnico, pero en realidad es esto, es cómo vamos armando la red para ir teniendo las distintas entrevistas necesarias, ¿sí? Bien. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Con el protocolo se pudieron manejar bien? Sí, de hecho me pasó que me contestó un montón de preguntas en una sola respuesta, porque justamente mi entrevistado se sabe explayar muy bien, entonces empezó a hablar, empezó a hablar, y cuando quise pasar a la segunda pregunta ya me había contestado como 4. Eso suele pasar mucho, además, porque si el entrevistado no es muy tímido, si es muy tímido, es medio corto de palabra, por ahí, ¿no? Hay que estar con tirabuzón para sacar la información, pero si no, suele suceder, entre otras cosas, porque cuando nosotros definimos un problema y después formulamos una serie de preguntas en vínculo con ese problema, obviamente que esas preguntas están relacionadas entre sí. Entonces es muy fácil que empezando por una, naturalmente en el desarrollo de la conversación vaya hacia la otra, ¿no? Bueno. Yo hice las entrevistas, hice las dos, por suerte. Muy bien. Sí, me faltan transcribirlas, nomás que voy lento con eso. No, pero está recontraavanzada. A hoy era solo, en lo posible, hacer una entrevista nada más, sí. Y dio la casualidad que nosotros, el tema es lo que es la inclusión y la reconfiguración docente, y pude ver las dos perspectivas, la gestión estatal en la práctica y la privada. Y bien, había puntos en común, y después me sorprendió cómo se amplía bastante más en lo que es la gestión estatal. Eso me llamó muchísimo la atención, y pregunté y duró un montón la entrevista. Ahora me quiero matar, que tengo que transcribir todo. Pero cómo se manejaba también el profesor de la gestión estatal a través de normas y regulaciones, y me supo contestar de otra forma, por así decirlo. Y el del privado era mucho más acotado en las respuestas, y vos
quería sacar más información y estaba limitado. Eso me causó mucha duda, que quería investigar más y más en eso, a ver por qué vos me decís esta cosa si el otro no, pero tampoco la podía confrontar así. No, pero es interesante lo que traes, porque, o sea, puede ser que sean simplemente las características de las dos personas, pero también puede ser que tenga que ver con el tipo de trabajo y las condiciones y características del trabajo en una institución pública o en una institución privada, ¿no? Y cómo aparece tensionado, cuestionado, trabajado, etcétera, la cuestión de la inclusión en uno o en otro. Sí, eso es lo que más me llamó la atención. Tenía muchos puntos en común también, como la reconfiguración de las actividades y los puntos de cómo se iniciaba la relación y un montón de cosas, pero era diferente la respuesta en sí. Lo notás cuando vas charlando y a mí no me cuesta nada hablar, así que hablar lo loco. Muy bien. Bien. Bueno, la idea era entonces, están cada grupo en puntos muy distintos, ¿sí? Algunos ya, bueno, este caso ya avanzó hasta con las 2 entrevistas, algunos hicieron una entrevista a cada miembro del grupo, algunos grupos hicieron algunos miembros una entrevista y otros todavía no la pudieron hacer, otros grupos todavía están cerrando su protocolo, y un par de grupos incluso recién terminaron de hacer la primera vuelta del protocolo porque, nada, estuvieron complicados con parciales y demás. La idea es, el martes que viene es feriado, igual sobre esto vamos a volver, pero el martes que viene es feriado, entonces van a tener 2 semanas en continuado, en estas 2 semanas van a tener que hacer el portafolio, que ahora vamos a ver qué es, y además hacer las 2 entrevistas, o sea que sí estaría bueno que de acá a 2 semanas ya todos los integrantes de todos los grupos hayan hecho sus 2 entrevistas, ¿sí? Salvo algún caso excepcional, en principio la idea es esa, ¿sí? Bueno, después volvemos a esto de las entrevistas. Vamos a pasar al segundo punto, que era la actividad, además de la entrevista, la actividad que tenían que hacer para hoy, que era el análisis del artículo Los sentidos de la obligatoriedad en la escuela secundaria. Cande, ¿querés contar un poco cómo viste? Sí, igual no sé si había levantado la mano a alguien. Que ¿no lo vi? Julián, ¿puede ser? Capaz fue sin querer. Una pregunta rápida con el tema de las entrevistas. Una cosita. El tema de la transcripción, yo no entendí si es que tengo que transcribir textual o la idea de cada pregunta, digamos. Textual. No, textual porque van a ver después, más adelante, cuando trabajemos sobre el análisis de las entrevistas, es necesario tener la textualidad. ¿Sí? Okay, ¿Qué dijo y cómo lo dijo el entrevistado? Incluso muchas veces para el análisis y después para la redacción del análisis se toman partes directamente como si fuesen de las citas, entrevistas. digamos. Exactamente, como partes que ilustran el análisis que construimos. Perfecto, porque bueno, yo había hecho eso de transcribir más o menos la idea, no textual, pero bueno, porque tenía esa duda más que todo. Pero bueno, claro. No, la idea cuando la desgraban es desgrabarla textual. Para el análisis después es muy importante que sea así, textual, incluso las preguntas de ustedes. Es pregunta o entrevistado, bueno, eso vean ustedes cómo identifican, pero que quede así como el diálogo reflejado lo más fiel al modo en que ocurrió en el escrito. Perfecto, era eso. Bien. Profesora, Guillermo. Acá está. Cuando tengamos las entrevistas, desgrabamos y las transcribimos tipo relato, pregunta, respuesta, repregunta, respuesta. No, relato no, tipo diálogo. Tipo diálogo, pero claro, pregunta, repregunta, respuesta. Todo tal cual como va ocurriendo. Perfecto. Si querés, no sé, vos sos Guillermo, ponés G y con E el entrevistado. Entonces, G, 2 puntos, lo que vos dijiste. E, 2 puntos, lo que dijo el entrevistado. Y así. Sí, si hay repregunta, ponemos la repregunta, la respuesta, todo. G, 2 puntos, la repregunta. O sea, es tal cual
la G y todo lo que vos dijiste, la E y todo lo que Perfecto. dijo el entrevistado. Cuando volvés a hablar vos, G, 2 puntos, lo que vos dijiste. Es una buena Perfecto. práctica para el análisis para facilitar el análisis posterior, dejar, miren lo que les voy a decir, pero es así, dejar un renglón en blanco entre las intervenciones del entrevistador y las respuestas del entrevistado. Para identificar más fácilmente dónde empieza y dónde termina cada una, ¿sí? Carolina, ¿ibas a decir algo? Ay, sí, que ahora me doy cuenta que le dije a Camila que esto iba a ser confidencial. No respetaste el anonimato, además, de la entrevista. Bueno. Bueno, ¿una otra preguntita? O si no, avanzo con... Cualquier cosa, después volvemos. Volvemos, sí, tal cual. Bueno, ¿cómo avanzaron? ¿Cómo les fue con la actividad? Era un poco similar a cosas que fuimos haciendo, un poquito más a fondo con el análisis, pero hemos tenido experiencias similares en otros momentos de la cursada. ¿Cómo se sintieron? ¿Pudieron avanzar con los grupos? ¿O hay alguna duda puntual que haya quedado? Si no, así no arranco yo con metiendo quinta de una. ¿No? En realidad, en general, ¿les resultó claro el análisis? ¿O hubo alguna cosa que se les hiciera más difícil? A mí me resultó difícil el estado del arte. No logro entender, o lo poco que entendí fue que es el marco teórico. No, entonces No. entendí mal. Aunque muchas veces tienen relación uno con otro, pero no es exactamente lo mismo. El marco teórico son conceptos, las categorías teóricas que se están usando en el tipo de investigación, en el problema que formulan, en los objetivos que definen, etc. Pero es categorías, conceptos, ¿sí? Mientras que el estado del arte, se llama estado del arte porque es el estado de la cuestión, es decir, qué es lo que ya se sabe sobre ese tema o ese problema que quieren investigar. Entonces, el estado del arte es dar cuenta de lo que ya hay escrito, publicado o investigado en relación con ese tema. Ahora, a veces tienen relación, ¿por qué? Porque yo investigadora voy a investigar sobre, por ejemplo, las políticas para la escuela secundaria y me voy a sentar, voy a tomar como una de mis categorías, por ejemplo, la categoría de trayectorias estudiantiles, ¿sí? Esa categoría a la vez es de dónde la saco, de investigaciones previas, que son sobre el tema. Entonces, hay relación entre el estado del arte y el marco teórico. Pero en un caso, cuando hablamos del estado del arte, lo que estamos buscando es de dar cuenta de lo que ya hay investigado y publicado y que ya se sabe sobre el tema. Mientras que cuando estoy construyendo el marco teórico, lo que estoy buscando es decir cómo comprendo, cuáles son las categorías que yo voy a usar y con qué definición. Ok, yo voy a trabajar con trayectorias porque mi problema de investigación es, por ejemplo, estoy inventando ahora, políticas educativas para la escuela secundaria y trayectorias escolares en Argentina. Entonces, yo estoy hablando de trayectorias escolares, bueno, tengo que decir cómo estoy entendiendo qué es trayectoria, qué definición teórica hago de esa categoría. ¿Sí? O sea, vendría a ser la investigación que estaba, digamos, que tomaron desde el 2007. Eso vendría a ser el estado del arte. En el caso del artículo, bueno, ahora Cande seguro va a decir referencia, así que no quiero empezar desorganizadamente a responderte, pero ahí va. Sí, ahora lo retomamos. Dale. Lo retomamos cuando llegamos a ese apartado justamente del estado del arte. Quedó alguien más, creo que alguien había empezado a hablar y se interrumpió, que quería plantear, no sé si era Luana. Sí, soy yo. Sí. Bueno, nada, nos resultó en realidad bastante complejo con los tiempos. Llegamos casi que corriendo a esa pregunta, no tuvimos mucho tiempo de poder analizarla, aparte que era larga la investigación.
Fue bastante complejo en ese sentido, teníamos bastante que hacer. Por otro lado, me estoy preocupando de que no estoy teniendo tiempo de ver sobre mi tema y problema investigaciones anteriores, o sea, nada, no estoy teniendo tiempo para eso, me estoy preocupando mucho, pero bueno, nada, estamos complicados con los tiempos en ese sentido. Bueno. Pero llegamos. Sí. Cortito, pero llegamos. Lo pueden, o sea, parte de las propuestas de estas 2 semanas que van a tener el feriado en el medio y demás, es que también, o sea, que continúen con las entrevistas y en la definición de protocolos, y que tengan también un momentito para reflexionar o volver al análisis que hicieron de esta investigación. Porque no sé si vieron que dentro de lo que va a ser el portafolio, que sería la primera instancia de evaluación de la materia, retomamos justamente esta actividad en una de las consignas. Entonces, la idea es que volvamos también, y parte de esta devolución va a ser para que podamos ir y venir con ese análisis. Todo es ir y venir en esta materia, hermoso, me encanta. Pero bueno, para que sepan que si no tuvieron tiempo de hacerlo como les hubiese gustado en esta semana por las faltas de tiempo, el cuadro queda abierto y vamos incluso a subir algunas devoluciones para que ustedes repiensen lo que pusieron a partir de esas devoluciones y puedan seguir procesando cada una de las categorías que les proponíamos en el cuadro. Así que en ese sentido... El estado del arte fue un debate en el grupo, ¿no? Pero bueno, justo se llama debate sobre la obligatoriedad de la educación secundaria, algunos aportes. ¿Es ese el apartado del estado del arte? ¿Sería el apartado 2? Sí. Bueno, ahora ya les estoy spoileando. Igual quiero hacer una aclaración. No era muy largo el artículo, ¿eh? Tiene un artículo, yo entiendo que se les haga denso porque en este momento están con mucha demanda de cosas, y yo entiendo que eso a veces es difícil en la lógica del cuatrimestre, que se aprieta en 3 meses y que sí o sí hay que tener 2 instancias de evaluación, y entonces se vuelve muy demandante para ustedes, pero el artículo no es tan largo, tiene 23 páginas, es como una extensión promedio, diría yo, de un artículo, y nada, bueno, eso, que no quita que entendamos que se sientan sobredemandados en el conjunto de las materias. Pero estamos siendo bastante acotadas en lo que estamos pidiendo. El problema es directivo, o sea, uno viene leyendo 23 páginas de uno, 47 páginas de otro, 17 páginas del otro. Pero en nuestra materia no. Es el chip. De nuestra materia no, porque no tenían lecturas obligatorias esta semana. Solo tenían que leer ese artículo. No nos carguen las responsabilidades de otras materias. Que digo esto en broma, quiero decir, entendemos que algunos se sienten sobredemandados, insisto en esto, y de hecho hay grupos que nos pidieron unos días más para ir avanzando y está todo bien, ¿sí? Bueno, ahora sí, Cande, no interrumpo más. Bueno, avanzamos entonces con la primer categoría, así ya empezamos como a pensar más fuertemente en las dimensiones que ustedes tenían que tomar de esta investigación. En la primera dimensión se les pedía que identifiquen las preguntas de investigación que guiaron a las autoras. Yo quería acá hacer no sé si esta, por lo menos no salió como algo que les haya generado dificultad, pero me parecía importante retomar algo que estaba en alguno de los audios, incluso de clases ya de hace tiempo, donde habíamos planteado qué eran estas preguntas de investigación, y resaltar que las preguntas de investigación surgen del problema, ¿sí? Que el problema de investigación que tiene, valga la redundancia, la investigación, ¿no? Entonces vendrían a ser como, se desagregan en algún punto de ese problema de investigación y son preguntas que voy a buscar, como si fuese la investigadora, digamos, preguntas que voy a buscar responder justamente para dar respuesta a ese interrogante general que es el problema de investigación. Porque lo que pasaba en algunos casos, en esta dimensión, era que había muchos que efectivamente tomaban
preguntas que eran súper interesantes y que se desprendían de la lectura del texto y de lo que las investigadoras, y que son efectivamente preguntas que guiaron la investigación de las autoras, y otras que estaban más vinculadas a intereses de ustedes o como más como lo que era el desarrollo más teórico, y que eran dimensiones que a ustedes les gustaron o les interesaron, o preguntas que les quedaron flotando en el aire a partir de leer la investigación, que es interesante, pero que no necesariamente tienen esa relación directa con el diseño de la investigación que tenían que analizar. Entonces, tener eso en cuenta me parecía importante destacarlo. En relación a la segunda dimensión, voy a ir... ¿Puedo hacer una aclaración de ese punto anterior, Cande? Perdón, porque no sé si quedó claro y es importante esto, porque como ya algo adelantó Cande y por ahí algunos ya vio en el aula virtual, esta es una de las actividades que retoman en el portafolio, ¿sí? Lo que estamos preguntando ahí no es qué preguntas de investigación se formularían ustedes, sino cuáles ustedes identifican que son las preguntas de investigación que se plantearon las investigadoras que escribieron el artículo, ¿sí? La idea es reconstruir qué preguntas se formularon las dos autoras del artículo para hacer la investigación que hicieron. Exacto. Por eso decía que es importante que tengamos siempre, porque en algunos casos era como que se iban a preguntas que les surgían en relación a la investigación o que les parecían interesantes. Tiene que estar y se desprenden las preguntas de investigación de ese problema de investigación en términos de lo que venimos machacando desde el principio de la cursada, que es un problema de investigación, ¿sí? Y que finalmente se van respondiendo en vistas de resolver ese interrogante general que es el problema de investigación. Entonces creo que tener eso bien en cuenta a la hora de afinar y ver que realmente sean preguntas que se desprenden y que guían a las autoras para llevar adelante ese trabajo de investigación. Bueno, en relación al segundo ítem, ustedes tenían que trabajar sobre hipótesis previas o supuestos. En ese sentido tenían que ir viendo como esos supuestos que identifican esas ideas previas, esas concepciones y demás. Lo que pasaba un poco acá era que en algunos casos las hipótesis que ustedes traían en realidad tenían más que ver con el marco teórico propio de las autoras. Por ejemplo, a ver, acá tengo anotados algunos ejemplos. El Estado debe ser el garante principal de la educación secundaria obligatoria. O existe una ligación entre obligatoriedad y escolarización, o no existe una relación necesaria entre masificación del secundario y calidad de la oferta. Estas son cuestiones que en realidad forman parte del marco teórico de las autoras y no necesariamente son hipótesis en tanto estos supuestos previos que tienen las autoras para iniciar esta investigación. Sí podríamos pensar como el supuesto, como esa hipótesis previa, la idea de que la obligatoriedad genera desafíos en torno al efectivo cumplimiento y da lugar a nuevos debates sobre el significado y la necesidad de la obligatoriedad, ¿no? Entonces aparece como la obligatoriedad que su cumplimiento genera desafíos y nuevos debates. O sea, ahí aparece una hipótesis que no necesariamente, que no está tan atada a esta dimensión más del marco teórico y que podríamos pensar como un supuesto de la investigación. Que bueno, que eso pasaba bastante, que había muchas que eran en realidad, eran más concepciones o categorías teóricas que expresaban las autores a partir de, por ejemplo, la revisión de antecedentes y demás, que supuestos de la investigación.
Por otro lado, el objetivo general, que era el tercer punto que tenían que traer, acá me anoté varias cositas porque había distintos temas en este sentido. Por un lado, habían algunos casos en que se planteaban el objetivo general como el objetivo de demostrar una determinada hipótesis. Por ejemplo, el objetivo es demostrar que el Estado es incapaz de cumplir su rol para hacer efectiva la obligatoriedad. Que aparece casi como si fuese desde el paradigma empírico-analítico que quieren rebatir o confirmar una hipótesis, o como posicionados desde un lugar donde no hay una intencionalidad de comprensión de un fenómeno como se propone la investigación, sino más de demostrar o no una determinada postura, o si no aparecía también otros casos en los que lo planteaban como objetivos, cuestiones que en realidad eran resultados de la investigación. Por ejemplo, poner de manifiesto contradicciones entre teoría práctica y normativa, y en realidad lo que se proponía en tanto objetivo la investigación era abordar sentidos políticos, pedagógicos, que se construyen en relación a la obligatoriedad, identificar esos sentidos, comprender esos sentidos, ¿sí? Más que, o sea, esas contradicciones aparecen como un resultado de la comprensión de esos sentidos que vendrían a ser el objetivo de la investigación. No sé si se entiende. Y otra cuestión que aparecía bastante era que incluían muchos objetivos que no eran generales, o sea, que eran cuestiones que aparecían en la investigación, que eran secundarias y que no necesariamente hacían a justamente este objetivo general, que era que tenía que ver con los sentidos en relación, que se construyen en torno a la obligatoriedad y demás. Y por otro lado, también es que en este punto me parecía que había varias cuestiones para traer en esta dimensión del objetivo. También muchos incluyeron como esta cuestión de identificar los sentidos a partir de las voces de los actores, pero no tantos pusieron que esos sentidos también se iban a reconstruir a partir de los debates académicos y la normativa, que también era parte del objetivo, o sea, del objetivo general que tenía la investigación. Porque si después en los siguientes ítems vemos que las fuentes primarias, secundarias y demás no eran únicamente entrevistas, ¿sí? Había otras dimensiones que se tenían en cuenta y que forman parte también de ese objetivo general que tenía la investigación. ¿Se entiende o quedó? Porque dije muchas cosas, capaz que me pisé un poco. ¿Se entendió un poco lo que quería decir en relación al objetivo? Lo último, profe, ¿podría repetir lo último? Lo último que dije fue, que cuando planteaban el objetivo... En cuanto a lo normativo. Cuando planteaban el objetivo, muchos solamente incluían la dimensión de reconstruir los sentidos a partir de la voz de los actores, docentes, estudiantes y demás, y en algunos casos no se incluía también como importante que los debates académicos y la normativa como algo que también formaba parte de un elemento importante que las autoras querían retomar como parte de sus objetivos de la investigación. O sea, querían abordar los sentidos en torno a la obligatoriedad de la educación secundaria desde la voz de los autores, los debates académicos y la normativa, como que todos esos elementos hacían a las fuentes desde las que querían abordar esa problemática, por ende eran parte de ese objetivo general que se proponían las autoras. ¿Se entiende? Ahora sí, mejor. Gracias, perfecto, gracias. Bueno, entonces tengamos esas cuestiones en cuenta y recordemos que el objetivo general finalmente
tiene una relación directa con el problema de investigación que tanto desarrollamos hasta ahora. Se define no como interrogante, sino como una proposición. Está distinto redactado, digamos, es más en términos de lo que queremos lograr, es más, suele usarse hasta más que en los artículos académicos, pero en términos generales tiene una esencia similar, ¿sí? Tiene que englobar todo aquello que la investigación se propone generar en tanto conocimiento dentro de ese objetivo general. ¿Se entiende un poco? ¿Sí? Bueno, en términos, el siguiente ítem tenía que ver con el lugar que ocupa la teoría en el artículo, y en qué lugares, en qué apartados está más presente. Y acá había como bastante dispersión en las respuestas, en definitiva aparece como constantemente esta cuestión de, bueno, la teoría finalmente está en todas partes, que es un poco lo que nos pasó en alguna actividad de análisis de artículos, que creo que era del proyecto de investigación de Fernanda, justamente, pero sí había como una tendencia a pensar que muchos grupos planteaban que la teoría aparecía mucho como punto de partida, como motor para realizar las preguntas de investigación, y como punto de llegada, en las conclusiones, ¿sí? Como en los dos momentos donde aparecía bastante claro el componente teórico. Y podríamos pensar que justamente en los antecedentes, en lo que sería el marco teórico y la definición del problema de investigación, en el apartado también donde se plantea toda la cuestión de las normativas, y por supuesto en las conclusiones hay como una preponderancia del elemento teórico, por más de que en realidad, como bien sabemos, la teoría finalmente atraviesa todas las dimensiones, porque uno va al campo y va a hacer entrevistas también con un bagaje teórico, o sea, está constantemente atravesando la investigación, la teoría, pero ahí en esas dimensiones, en esos apartados o en esas instancias de la investigación es donde más se podría identificar que aparece este componente. ¿Quedó alguna duda sobre eso o hasta ahora? Ahora viene los antecedentes o el estado del arte. Así que capaz que ahora se derime la incógnita de dónde está, cuál es el antecedente, cuál es el estado del arte. No, bueno, acá había bastantes que planteaban al principio, bastantes posiciones, y en los cuadros había mucha dispersión en este punto. Aparece principalmente este estado del arte, ¿sí? Aparece con bastante preponderancia en el apartado 2, ¿sí? Donde habla justamente de los debates sobre la obligatoriedad de la educación secundaria. Porque ahí se pone como se desarrolla el material, como todo el conocimiento previo que se tiene sobre el tema de la escolarización y la obligatoriedad secundaria. Se dividen a los autores que hablan sobre la temática, se los divide en dos grupos, algunos que trabajan desde determinada perspectiva, otros que trabajan de la otra, o sea, se está haciendo toda una revisión de antecedentes, de autores que escribieron sobre la temática, que dicen unos, que dicen los otros, como todo eso es un estado de la cuestión, es como poner sobre la mesa qué se está diciendo sobre el tema o qué se ha dicho sobre el tema desde las distintas investigaciones que trabajan esas temáticas. Ese encuadre se lo presenta principalmente en el apartado 2 de la investigación. Un tip en relación con eso es que en general los artículos o los proyectos de investigación, pero sobre todo los artículos, el estado del arte se suele presentar más bien al principio. ¿Por qué? Porque es así, digo, lo que hace es decir, bueno, esto es lo que se está diciendo, esto es lo que se conoce, esto es lo que se desarrolló,
y después desarrolla, que es lo propio, ¿no? Que es lo que una o uno aporta de nuevo a el conocimiento de ese tema, ¿sí? Así que en general, después se puede retomar en el resto del artículo, pero por lo general las referencias a lo que sería el estado del arte suelen aparecer más bien al principio. No quizás en el primer apartado, pero a veces en el primer apartado, a veces en el segundo, a veces en el tercero, pero más bien en las primeras partes del artículo. Bueno, muy bien. Después nos quedan las últimas dos columnas, digamos, que hacen referencia a las fuentes de información, por un lado, y primarias, secundarias, y por otro lado a la empiria y al trabajo de campo, ¿sí? Bueno, en este caso fue bastante bien. Plantearon las fuentes primarias bien vinculadas a la realización de entrevistas, y después ahí en fuentes secundarias aparecían como a veces algunas que no terminaban de aparecer o que no las incluían. Podríamos decir que fuentes secundarias, o sea, las fuentes primarias, como para volver un poco a las definiciones, tienen que ver con esos eventos que son, o sea, por ejemplo, una entrevista es el relato de la persona que experimentó un evento de primera mano y que te lo cuenta, mientras que una fuente secundaria sería un análisis, una interpretación que se hace sobre esa fuente primaria. Una investigación, por ejemplo, o un artículo académico publicado, es el análisis que hacen académicos o distintos investigadores sobre fuentes primarias, que pueden ser esas entrevistas, pueden ser cartas, pueden ser, depende, hay disciplinas en las que usan fuentes que son registros históricos de no sé qué, ¿sí? Entonces, esa diferencia tiene que ver con si hay un nivel de interpretación sobre la fuente o es la información directa de el que lo experimentó, el que presenció el evento, el que estuvo en la situación y me lo cuenta directamente de distintas formas, a través de algo escrito, algo oral, etcétera, pero que es fuente directa. Entonces, una fuente secundaria podríamos pensar en otras investigaciones de otros académicos, pueden ser datos censales, etcétera. Y por último, en el último apartado les preguntábamos cuál es la empiria de la investigación y cuál fue el trabajo de campo que llevaron a cabo las investigadoras, y lo único que agrego acá es que muchas plantearon que el campo fue realizado con estudiantes, directivos y docentes, pero no tanto se identificaron el relevamiento documental que se hizo sobre las normativas y demás, que eso también es un elemento clave y funciona como empiria, y fue fundamental después también para la construcción de conocimiento y la escritura de la investigación y la sucesiva escritura del artículo. Entonces, en ese sentido, ahí también tengan en cuenta que eso forma también parte del campo, que el campo no siempre es o no es única y exclusivamente la entrevista, sino que también puede ser revisión documental, puede ser revisión de normativas, en algunos casos es, no sé, revisión de notas periodísticas, depende cuál sea mi objeto de estudio, ¿no? Pero en este caso, la revisión documental aparece como un elemento importante del campo y de justamente del trabajo con la empiria que se hace en la investigación. Bueno, eso fue como un pantallazo general de devolución general. No sé si quedó alguna duda, alguna pregunta. Muchas. Dale. Sí, en principio quería pedir si en algún momento lo podés hacer vos y para que lo podamos ver.
O sea, cuáles eran, porque nada, ahora por WhatsApp están surgiendo como dudas, o me perdí, o qué dijo, al final qué era. Y por otro lado, con el tema de las fuentes primarias o secundarias, lo que noté bastante es que muchas personas tomaron como el hecho de que las investigaciones estas, ¿no? En el debate sobre el estado del arte, lo tomaron como fuente secundaria. Y para mí eso es como parte de la teoría. O sea, ahí tenemos como una confusión. Si eso ya la veo a Fernanda haciendo así. Claro, porque, o sea, cuando vos citas a Tenti Fanfani, que lo adoro, por cierto, pero lo estás citando como teoría o estás citando su trabajo, o sea, ¿en qué parte y en qué medida eso sería una fuente primaria o parte de la teoría? Está buenísima esa pregunta. Me meto, Cande, para tomar este ejemplo exacto. Tenti Fanfani, por ejemplo, tiene, no me acuerdo cómo aparece en el texto de la obligatoriedad, la verdad, pero, por ejemplo, tiene una serie de investigaciones, no solo una, sobre trabajo docente y condición docente, ¿no? Entonces, si yo lo que hago es tomar parte del análisis que hace Tenti, ahí es teórico, es conocimiento y por lo tanto es teoría. Pero si yo tomo alguno de los resultados que aparecen en el libro de Tenti, donde hay cuadros con información estadística de la encuesta que hicieron, entonces es fuente secundaria. Yo no estoy tomando el análisis que él hizo, sino que lo que estoy tomando son datos, pero datos que no los junté yo, los juntó Emilio. Entonces ahí es cuando es fuente secundaria. ¿Por qué? Porque la fuente de los datos, el lugar donde provienen esos datos, no fue algo recolectado por mí como investigadora, sino que fue recolectado en otra investigación o en otro estudio, y yo lo que hago es agarrarlos de ese otro estudio para usarlos yo en mi investigación. Esa es la diferencia entre fuente primaria y secundaria, ¿sí? Por eso, una investigación puede ser parte del estado del arte, porque es parte de lo que ya hay producido sobre el tema, puede ser parte del marco teórico, porque una categoría que trabaja esa investigación la estoy tomando yo para mi investigación, y por lo tanto pasa a ser mi marco teórico, y además puede ser fuente secundaria, porque yo estoy tomando algunos datos de esa otra investigación para la investigación que yo hago. Puede ser todo eso, o puede no ser nada, o puede ser algunas de esas cosas, ¿sí? Lucio, ¿querías decir algo? Sí, a mí no me quedó claro el tema del estado del arte y lo vi mezclado con los objetivos. Ahí voy. Vos en un momento mencionabas que el objetivo de la investigación era traer las voces del debate de los autores, como uno de los objetivos, más allá de los estudiantes, etc. Si esas voces de los investigadores, de los autores, mejor dicho, son parte del debate, son parte de los objetivos, ahí no me queda claro, entonces, porque no está hablando de lo que había investigado hasta el momento. No sé si soy claro, porque siento como que se mezcla un poquito el objetivo al presentar los debates que hay acerca de la obligatoriedad de la escuela secundaria con el estado del arte. O sea, un objetivo puede ser el estado del arte a su vez. No sé si se entiende la pregunta. O no. Si no, la pienso de vuelta y la vuelvo a hacer, no hay problema. No, yo creo que, no sé si reconstruí del todo. Tu pregunta es, para poder terminar de entenderla, es por qué entonces, a ver, me va a costar reconstruirla. ¿Por qué entonces el estado del arte tiene relación con la construcción del problema de investigación si en realidad el problema de investigación retoma los sentidos que tienen los actores, digamos, y no... ¿A eso te referís? A ver, vos mencionaste en un momento que uno de los objetivos de la investigación era ver los sentidos, traer las voces de los autores que hablaban acerca de la obligatoriedad de la escuela secundaria. Es uno de los objetivos que vos marcaste, ¿sí? Más allá de los objetivos de los estudiantes, etc. Sobre esos objetivos puntuales que vos marcaste, también lo marcaste como estado de arte. Pero eso no es parte de la producción de investigación de las autoras.
el generar este debate y mostrar estos dos grupos de autores confrontando, no sé si soy claro, porque yo entendí que el estado del arte es como algo que me colabora en mi investigación porque es algo que ya he investigado. Por eso por el cuadro algunos hemos apuntado el tema de la investigación que hizo previamente en el 2007 la DNIEC, ¿puede ser? Sí. DNIEC, sí. Que eso era algo como algo que ya está investigado en DNIEC, que se trajo, que colaboró, porque yo pensé que todos que estaban presentes en el debate, en parte del estado del arte, y no un objetivo dentro de la investigación. No sé si ahora con esta reformulación se entendió un poquito más. Sí, yo no termino de, perdón, no termino de entender del todo la pregunta, me parece. No, yo sí entiendo. Pasa lo siguiente, igual quiero, para darte la respuesta exacta, quiero volver a mirar el artículo, pero sí entiendo, creo que entiendo dónde apunta tu pregunta, que es, si en una investigación, sacámoslo de este artículo, ¿no? Si en una investigación sobre un tema determinado, la investigación se propone como parte de su objetivo reconstruir los debates y desarrollos sobre el tema que aborda la investigación, entonces el estado del arte, ¿es estado del arte o es parte de la investigación? Me parece que ahí va el asunto. Ya entendí, bueno, pero vos también podés hacer, que eso lo planteaba Fernanda en algunas clases previas, tu investigación, incluso mi tesina, fue un estado del arte. Toda mi tesina fue un gran estado del arte, y yo hice análisis y revisión de antecedentes sobre una temática, y entonces trabajé todo lo que escribió investigaciones de tal a tal año, y hice una revisión y construí conocimiento a partir de cruzar lo que dijeron un montón de autores sobre ese tema en determinado tiempo. Entonces, puede ser construir ese estado del arte, puede ser hasta mi objetivo principal en sí, digamos, el objetivo de mi investigación, por así decirlo. No, yo iba a contestar algo totalmente distinto, había entendido otra cosa. No sé si eso aclaró tu pregunta, Lucio. Ahí va. Sí. Una investigación por todo el arte. Es que es así. Un estado del arte... Psicólogo, autores. Perdón. Perdón, a mí me llegaba con delay. Sí, yo también te escucho muy entrecortado y no sé cuál es el problema. Y de hecho empecé a hablar pisándote a vos porque pensé que habías terminado, porque me parece que hay mucho delay. Pero lo que quería aclarar es esto. Cuando hablamos del estado del arte, por ejemplo, supongamos que no estamos en una investigación, no importa, ¿sí? Aunque el concepto de estado del arte es propio del mundo de la investigación, ¿no? Pero yo podría usarlo para otra cosa y decir, bueno, estoy, no sé, armando el programa de una materia X, y entonces voy a mirar cuál es el estado del arte en este momento sobre el tema de, no sé, privatización educativa, ¿sí? Y no es que voy a investigar sobre el tema, pero es como reconstruir qué es lo que hay producido sobre eso, qué hay publicado, cuáles son las distintas posiciones respecto de cómo piensan y miran la privatización, qué distintas dimensiones abordan, etc. Todo eso sería el estado del arte, ¿no? En relación con la privatización educativa o con cualquier otro tema, ¿sí? En las investigaciones, claro, si yo voy a investigar sobre un tema, y corresponde que lo primero que tengo que hacer es saber qué es lo que ya se sabe sobre ese tema, ¿no? Porque si no, yo aterrizo como si nadie hubiese dicho nunca nada sobre eso, y no es así. Yo tengo primero que saber qué es lo que ya se dijo sobre ese tema, qué es lo que ya se sabe, qué discusiones hay, qué perspectivas diferentes hay, primero porque lo que yo produzca va a dialogar con todo eso que ya se produce, que ya está producido, y por otro lado, porque también tengo que saber dónde aterriza lo que yo estoy diciendo en esas discusiones y perspectivas diferentes. Entonces, ahí es cuando ese estado del arte del conocimiento sobre ese tema se vuelve estado del arte para mi investigación.
¿sí? Y hay tantos estados del arte como personas quieran construir el estado del arte. Quiero decir, si vos vas y querés construir el estado del arte de privatización y yo voy a construir el estado del arte de privatización sobre educación, nuestros estados del arte van a tener puntos en contacto, pero también van a tener diferencias, porque las cosas que nos llaman la atención son diferentes, porque yo no leo inglés y entonces hay una parte de la producción que la desconozco, por ejemplo, porque mi inquietud de todo lo que hay producido sobre privatización, que es un montonazo, va más por un sector determinado, etcétera, ¿sí? Entonces, hay muchos estados del arte posibles en relación con un tema. Hay estados del arte sobre cualquier tema de conocimiento social, y luego está el estado del arte que cada investigador o cada equipo de investigación produce para su investigación. Pero además, hay investigaciones en las que la construcción del estado del arte es parte del objetivo de la investigación. Y eso depende de cuál sea el objetivo y el problema que formularon. Para algunos, el estado del arte es solo un paso necesario dentro de la investigación, pero no es su problema. Pero para otros, su problema de investigación incluye la construcción del estado del arte. ¿Sí? Puede ser una cosa o puede ser la otra. O sea, puede... Para mí la confusión viene porque, de hecho, yo no estoy de acuerdo en que sea un objetivo del autor traer el debate. Porque también en ese caso lo que tendríamos que poner, si fuese un objetivo, también lo tendríamos que poner dentro de lo que es, ¿cómo se llama esto? Las entrevistas. Tendríamos que, o sea, hubiera utilizado cosas de la investigación y sin embargo lo usó como teoría en este caso. O sea, no creo que sea parte del objetivo. Por eso a Lucio se le hizo ruido, porque no, para mí no era parte del objetivo y creo que para Lucio tampoco. Por eso no nos llamó la atención que sea parte del objetivo. Por eso pido esto de que quizás lo pueda hacer la profe y podamos ir viendo cuáles eran cada cosa, porque como que nos queda medio colgado cuáles son los objetivos. Las preguntas estuve viendo, las de los diferentes grupos, y cada uno hizo preguntas completamente diferentes. Igual, yo quiero aclarar una cosa. Primero, en una investigación puede tener un objetivo y un problema que es puramente empírico, o un objetivo que es puramente teórico, ¿sí? Que solo trabaja con la teoría ya producida, o un objetivo que es parte y parte. O sea, un objetivo que incluye una parte que es teórica y una parte que es empírica, como objetivo de la investigación, ¿sí? O sea que, en principio, podría estar. La otra cosa que quiero aclarar es que el artículo en ningún momento dice nuestro objetivo de investigación es este. Si no recuerdo mal, no lo dice. Lo que dice es presenta el artículo. Dice qué es lo que van a hacer en el artículo. Entonces, hay un margen de interpretación que cada uno de ustedes puede hacer y que pueden estar bien dos respuestas distintas siempre que la fundamenten adecuadamente. ¿Sí? Y agrego que también cuando hice ese énfasis dentro de lo que era la construcción del objetivo, era para que tomemos también en consideración la dimensión de la normativa, que aparece como algo bastante importante, porque Sí. si no aparece como solo es la empiria, solo es la entrevista, solo es los directores y estudiantes a los que se entrevistó, y eso es lo único, retomar las voces de los actores es lo único que importa en la investigación, y hay una pata del análisis de normativa y demás que tiene mucha relevancia en la investigación y que no hay que dejar de incluirla como parte de los objetivos y del objetivo general, y como parte también de la empiria y del campo que realizan en la investigación, para que eso no quede perdido ahí en la nebulosa. Por eso hacía el énfasis también. Sí, eso es importante porque, por ejemplo, trabajar con las leyes y las resoluciones es trabajar con empiria, aunque sean documentos. Con lo que estamos trabajando es con la empiria de la normativa, que es distinta que la empiria de las representaciones de los sujetos, por ejemplo, que serán las entrevistas, ¿sí? En eso es distinto un artículo, qué sé yo, el artículo de Tenti,
que mirar el estatuto del docente. Por ejemplo, si estamos trabajando sobre trabajo docente, el estatuto del docente es una empiria para esa investigación. Es dato, ¿sí? Y eso sí es importante porque efectivamente en este artículo hay un trabajo donde lo que buscan es reconstruir el sentido que asume la obligatoriedad, no solo para los sujetos, sino también en la normativa, que sería algo así como la posición que está asumiendo el Estado, ¿no? En relación con la concepción sobre la obligatoriedad. Bueno, igual sí vamos a subir un cuadro de sistematización, ya Cande lo trabajó y lo vamos a poner disponible, no sé si ya está subido, Cande, en el aula. No, porque había, hasta última hora, hay grupos que cuando lo vi no habían subido. Bueno, igual voy a hacer algo más genérico, y así que lo subo mañana. Lo vamos a subir, pero quiero aclarar esto, o sea, es algo genérico a partir de las respuestas de ustedes y consolidando las respuestas que son correctas, pero puede ser que en alguna cosa no acuerden con lo que está puesto en el cuadro, y está bien que pongan otra cosa. Lo que nos importa es cómo fundamentan ustedes por qué dicen que esto es el problema, o por qué dicen que esta es una hipótesis, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, correte, Nami. Sí, perdón, pero es una lucha cotidiana con la gata esta. Voy a compartir pantalla para que veamos juntas, las consignas del portafolio, ¿sí? ¿Ahí están viendo? Yo no los veo a ustedes, así que ahora... Estamos bien. Bien. Bueno, este es el primer trabajo evaluatorio, ¿sí? Ustedes en la cursada tienen 2 trabajos evaluatorios. Este va a ser el primero, el segundo es de entrega a fin de la cursada, que no falta tanto tampoco, se juntaron un poquito. ¿En qué consiste? Bueno, es una instancia de evaluación, es esta instancia que busca generar un momento de trabajo y reformulación de actividades ya realizadas a lo largo del cuatrimestre, con el fin de consolidar y profundizar los contenidos y conceptos abordados en los módulos. El formato es el de un portafolio, se llama portafolio, es un instrumento de evaluación que consiste en una colección de documentos o serie de actividades diferentes. El portafolio va a estar integrado por 3 ítems. Y los 3 ítems son cosas que en buena medida ya hicieron, y que lo que estamos pidiendo es que retomen, reformulen, revisen, retrabajen, ¿sí? El primer ítem es, tomando como base el cuadro que trabajamos en la cursada sobre los paradigmas de la investigación social, ¿se acuerdan? En las primeras semanas de la materia, ¿sí? Bueno, tomando ese cuadro, y les recuerdo de paso que en aquel momento subimos un cuadro síntesis igual a lo que estamos hablando ahora, ¿no? No, pero lo armo y lo subo. Ay, pensé que lo habíamos... ¿No, ¿estás segura, Carmen, de que no lo armamos y lo subimos? No, no lo subimos. No lo Entonces, estaba convencida que sí. No, al final se nos pasó. Lo armo y lo subo. Lo armamos y lo subimos, entonces. Pero, qué raro. Entonces, ¿con cuál? Me estoy confundiendo con alguna actividad, porque estoy segura... Bueno, no importa, pero lo subimos entonces mañana o pasado. La función escrita, pero era de la actividad del módulo 3 y no del módulo 2. No lo habíamos terminado de definir. Bueno, entonces, tomando como base el cuadro que trabajamos en la cursada sobre los paradigmas de la investigación social y utilizando la bibliografía de la materia, elaboren un texto, o sea, ahora ya no pedimos un cuadro, sino que sea un texto narrativo de desarrollo conceptual, presentando y caracterizando las 2 principales perspectivas paradigmáticas, no las 3, sino las 2, que son las más claras para evitarles
ese intermedio que siempre era el que generaba como más inquietud, ¿sí? Cuando decimos entonces las dos perspectivas paradigmáticas, sería por un lado la perspectiva positivista o tradicional o estándar, y por el otro lado la perspectiva crítica o no estándar o dialéctica o hermenéutica. Ustedes vieron que los autores nominaban de distintas maneras a estas dos perspectivas, ¿sí? Pero había mucha similitud en la manera en que describían y caracterizaban estas dos perspectivas. Entonces la idea es, tomando lo que había en el cuadro, más, bueno, por supuesto la sistematización que vamos a subir del cuadro, más las lecturas que ustedes fueron haciendo con lo que aportan los distintos autores, que ustedes puedan hacer un desarrollo en el que expliquen y caractericen estas dos perspectivas paradigmáticas, ¿sí? Luego, el segundo punto es, a partir del cuadro elaborado sobre el artículo Sentidos en torno a la obligatoriedad de la educación secundaria y de los contenidos trabajados a lo largo de la materia, desarrollen un análisis del artículo en forma narrativa, de vuelta, no el cuadro, sino otra vez, como si ustedes estuviesen explicándole a otra persona el análisis que construyen sobre esa investigación, ¿sí? Abordando las siguientes dimensiones, que son las dimensiones del cuadro, ¿sí? Entonces ahí, bueno, tratará esto. Esta investigación es una investigación que se propuso trabajar sobre los sentidos que hoy existen y reconocemos en torno a la obligatoriedad de la escuela secundaria. El objetivo que se propuso esta investigación fue y así, ¿está? Y el tercer punto, le pusimos como consigna primeros pasos en el camino de la definición de un proyecto de investigación, y les pedimos tres cosas. La formulación final, tomen entre comillas el final, porque después puede ser que también lo modifiquen, pero es por ahora, es un final provisorio. La formulación a la que hayan llegado del problema de investigación y del tema de investigación en el momento en que entregan el trabajo. Entonces, la formulación final del tema de investigación, el problema construido en torno a ese tema de investigación con un máximo de 300 palabras, es decir, que no estamos buscando un gran desarrollo, ¿sí? Sino específicamente cómo quedó formulado el problema. Y por último, y esto quizás lo único que es más nuevo, indicar en qué perspectiva paradigmática se inscribe este tema y este problema, en el modo en que ustedes lo están planteando. Hay una definición de en qué perspectiva paradigmática se están posicionando, ¿no? Entonces, bueno, indicar en qué perspectiva paradigmática se inscribe ese tema y ese problema y por qué, con qué fundamentos ustedes sostienen que se inscribe en esa perspectiva paradigmática. ¿Sí? Bien, ahora entonces, preguntas, dudas, quejas, críticas. Como ven, no hay nada que sea nuevo, desconocido. Porque puso en el problema 300 palabras. Generalmente tenemos un problema más bien acotado, como que nos explayamos en el problema. No, puse al revés, puse 300 palabras porque no quiero que escriban 2 páginas, sino que se concentren en tratar de ser concisos en cuál es el problema. Si son 100 palabras está perfecto, si son 50 también está bien. Como lo venimos entregando hasta ahora. Pero no todos los grupos lo vienen entregando igual. O sea, cuando entregamos las entrevistas siempre le pusimos tema y problema, por esto de que siempre se tiene que remitir al tema y problema, como para tenerlo nosotros siempre a la vista también y no irnos de eso. No, es eso. Les ponemos algunas palabras porque el punto es que tengan, si quieren después aclarar algo más de ese problema, pueden hacerlo, pero la idea no es que hagan un gran desarrollo, sino que claramente estén ahí expresando cuál es el problema de la investigación. En el caso de la narrativa, citamos la bibliografía. Sí, ahora avanzo, perdón. Está bueno que me preguntaste esto, Lucio, porque me acabo de dar cuenta que no pasé a la segunda página, que es donde están esas pautas.
Presentación, fecha de entrega 31 de mayo. Tienen casi 2 semanas. Modalidad de entrega, el trabajo deberá ser presentado en el archivo Word. Por favor, no lo entreguen en PDF porque es muy difícil poder ir insertándoles comentarios, sugerencias, etcétera, en el propio archivo, ¿sí? Así que súbanlo en formato Word. La entrega va a ser a través del campus virtual, tienen que subirlo dentro del espacio que hay un módulo específico ya creado en la parte general de la materia, o sea, el primer apartado de la materia donde está la foto del chico con la lupa. Bueno, está el programa, el foro de novedades, y abajo dice primer trabajo evaluatorio, y ahí están las consignas y el módulo donde tienen que subir el trabajo. Importante. El desarrollo del trabajo final de curso, perdón, final no, acá es el trabajo, olviden, ese final no sé por qué se coló ahí. El desarrollo del trabajo es grupal, por lo tanto, cada grupo deberá realizar un único trabajo y al subirlo al campus, no suba cada miembro del grupo el mismo trabajo, lo sube un solo miembro del grupo, ¿sí? Y le ponen al archivo como título, esto es algo que les pedimos porque nos facilita a nosotros el trabajo de no tener que estar cambiando los títulos de todos los archivos, pues si no, después nos pasa que hay muchos grupos que ponen el mismo título, porque todos le pusieron, qué sé yo, primer trabajo evaluatorio, por ejemplo. Entonces pónganle el grupo y el número del grupo, ¿sí? Y la otra cosa es, no se olviden, y créanme que muchos grupos se olvidan, así que por favor presten atención a esto. No se olviden de ponernos los integrantes del grupo en la primera página del trabajo, ¿sí? Aspectos que serán tenidos en cuenta en la evaluación. La utilización de los conceptos que hemos ido trabajando en clase y no en clase, que es decir, los conceptos que hemos ido trabajando en la materia. Posibilidad de construir un desarrollo analítico sobre temas de metodología de la investigación y la apropiación de las categorías en ese desarrollo analítico. Uso de la bibliografía, no es mucha la bibliografía, es más bien poca, y la idea es que la puedan poner a jugar en esos desarrollos analíticos que construyen. Cuando usen la bibliografía, lo que vos preguntabas, Lucio, por favor presten atención a consignar las referencias bibliográficas en forma completa, respetando los cánones académicos de citado. Esto es el modo en que se ponen las referencias. En el propio texto, apellido, entre paréntesis, el apellido del autor, coma, el año. Si es una cita textual, apellido del autor, coma, año, coma, la página de donde obtuvieron la cita textual, y al final de todo el trabajo, bibliografía, y se pone la referencia bibliográfica completa. Vamos a subirle en el campus un manual de normas APA. No sé si saben lo que son las normas APA, porque muchos creo que lo vieron en epistemología esto, ¿no? ¿Todos saben entonces? Bueno, entonces vamos a poner el manual de normas APA para que lo tengan como referencia o como guía para ver cómo poner las referencias bibliográficas, ¿sí? Luego, claridad y coherencia en las argumentaciones presentadas. Y este último, que también es muy importante, adecuada fundamentación de las afirmaciones que se sostengan, ¿sí? Tienen que fundamentar por qué dicen que algo es como es. Si dicen, bueno, esto se inscribe en una perspectiva del paradigma crítico, bueno, ¿por qué? Porque, no sé, porque no busca comprobar una hipótesis, sino comprender, porque el rol que está asumiendo el investigador es tal y tal, porque... ¿Está? Esto. Ahora sí, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿O son muy claras las consignas o los dejamos mudos, están estupefactos? Dejo de presentar, ¿sí? Así los puedo ver.
A mí me parece que está claro porque son todos temas que trabajamos, por suerte. No es que estás poniendo cualquier cosa colgada de la palmera. Entonces, como que sigue el hilo, por así decirlo, no es nada que no se pueda. Aparte, también te ayudan los audios y volver. Por ejemplo, en el armado del cuadro, yo tuve que volver a releer cosas que tenía anotadas por las dudas, porque como lo del arte, no sabía si estaba bien en el apartado 2, en el apartado 3. A ver, por favor, ponete de acuerdo, Nerea. Y era el apartado 2, estaba bien. Pero bueno, son cosas que tenemos que rever durante la marcha. Igual ustedes le podemos consultar las veces que sean necesarias, ¿no? Todo lo que necesiten nos consultan por el WhatsApp, por mail o por el campus, todo lo que quieran. Sí, la idea es que no hay nada nuevo, en realidad, como dice en las propias consignas en el objetivo del trabajo, es que vuelvan sobre lo que ya produjeron para darle una nueva vuelta de tuerca, digamos, ¿sí? Poder ahora, porque no queríamos sobrecargar tanto las semanas, entonces en general todas las actividades nunca requirieron mucho desarrollo, ¿no? Eran más como respuestas cortitas y al pie. Bueno, ahora sí, poner todo eso a jugar para poder construir un análisis más desarrollado, para poder hacer un desarrollo conceptual de las perspectivas paradigmáticas, etc. Y para eso tienen para apoyarse, por supuesto, los audios y las clases grabadas, tienen la bibliografía, tienen los PowerPoints también, que por supuesto un PowerPoint por definición no presenta desarrollo, y si lo presenta es porque está mal hecho, porque no es el sentido de un PowerPoint, aunque hay esos PowerPoint que tienen unos textos interminables que nadie puede leer, pero sí pueden servir para ordenarse, ¿sí? Y después las propias actividades, tanto en lo que ustedes pusieron, en los que sus compañeros pusieron, insisto en lo que venimos hablando ya en las últimas clases, tomen lo que otros dijeron, está bien que agarremos eso. El conocimiento no se produce individualmente, el conocimiento es siempre colectivo. Siempre aprendemos a partir de lo que otros hicieron, siempre aprendemos en diálogos con otros a la par, y lo que nosotros pensamos y decimos y aprendimos sirve para que otros también se apoyen en eso. Así que pueden mirar lo que otros grupos pusieron, lo que otros compañeros argumentaron, y tómenlo como propio, pero tiene que estar integrado en el propio desarrollo analítico que construye este grupo, ¿sí? Bueno, Cande, ¿le avisás a Valen que entre? No, ya le había dicho, pobre. ¡Ay, Valen, estás ahí! Bueno, tenemos una muy linda noticia, por lo menos por ahora para Cande y para mí, y seguramente en un tiempo más cuando la vayan conociendo también para ustedes, y es que Valentina Corti, que también es ayudante docente de la cátedra y que estaba de licencia por maternidad, se reintegra a la cátedra a partir de mañana. Entonces, le pedimos que se asomara un ratito, aunque sea hoy, para que le conozcan la cara, porque como el martes que viene es feriado, ya no la van a poder, no la van a poder conocer hasta el otro martes, ¿no? Entonces, bueno, por eso le pedimos a Valen que se sume. Valen viene trabajando conmigo en esta materia ya desde el año pasado. Valen, ¿querés presentarte? Hola, buenas noches a todos. Bueno, estoy muy contenta de volver. Siempre es un desafío la vuelta después de una maternidad, pero bueno, hay un equipazo que me espera y un montón de estudiantes, lo cual me pone muy contenta. También me pone muy contenta que vi muchas caras conocidas. Tardé un poco en entender por qué, y ahora caí que hicimos el CPU juntos, como Leandro, Luana, Ana Laura, lo cual me pone muy contenta. No nombro todo porque son un montón, pero nada, significa que las cosas siguieron y nada, el amor por la carrera también a pesar de la pandemia, y acá están cursando ya metidos y metidas en las materias. Así que bueno, me alegra mucho verles. Bueno, como dijo Fer, me reincorporo, por más que ya estuve en la materia, cada materia varía
dependiendo del grupo de estudiantes que la cursa. Así que estoy para acompañarles, ya les contaremos en los próximos días cómo me iré incorporando y si habrá algún tipo de cambio en el acompañamiento para alivianar un poco a Fer y a Cande en el seguimiento de los trabajos. Y bueno, acá estoy. Bueno, nosotros estamos re contentas también de que vuelva Valen a trabajar al equipo. Sí, la idea es que lo que vamos a hacer a partir del lunes es dividir los grupos. Ustedes en este momento son 18 grupos, 9 grupos van a seguir trabajando con Candela y otros 9 grupos van a empezar a trabajar con Valentina. Yo voy a seguir estando en todos los grupos del WhatsApp, ¿sí? Aunque claramente el intercambio mayor va a ser o con Cande o con Valentina. Entonces, el lunes seguramente les vamos a estar escribiendo a alguno de los grupos para pedirles incorporarla a Valen al grupo de WhatsApp y bajarla a Cande para que no esté recibiendo mensajes sin necesidad, ¿sí? Esto va a permitir, bueno, por un lado aliviar un poco la carga de trabajo que está siendo grande, que es un gusto siempre, pero es una demanda grande por la cantidad que son ustedes, lo que ya hablamos al principio de la cursada. No esperamos ni nosotros ni la dirección de la carrera que hubiese una cursada tan numerosa, y eso es buenísimo, porque que haya muchos y muchas en la universidad está bárbaro, pero bueno, no teníamos muchas condiciones y hace difícil poder hacer un buen seguimiento y un buen acompañamiento de los procesos que ustedes van haciendo, ¿sí? Ya apareció Julia. Bueno, y así que bueno, el lunes le vamos a estar escribiendo a la mitad de los grupos para hacer este enroque. La otra cosa que bueno, que ya algunos y algunas la conocen a Valen, y Valen ya conoce a algunos de ustedes, eso está bueno. Sí, la verdad que sí. Espero que tengan un buen recuerdo. Y bueno, y la otra cosa que les quería avisar es que esta semana, supuestamente según nuestro cronograma, ustedes tenían una lectura, un texto de lectura obligatoria, que era el de Meo y Navarro, y también íbamos a empezar con un tema más, que era el análisis de datos cualitativos. Todo eso lo vamos a postergar a la semana 15. Entonces, no tienen que leer nada de lectura obligatoria, ni vamos a trabajar ese tema ahora. Lo que sí tienen en estas 2 semanas es que concentrarse en hacer el portafolios para el 31, uno por grupo, en concretar las 2 entrevistas. Cada integrante del grupo tiene que tener hechas de acá al martes que viene, no al otro martes, las 2 entrevistas y desgrabarlas, ¿sí? Esas son las tareas. No hay lectura de bibliografía obligatoria, no hay otras actividades extra ni nada, pero sí tienen que hacer esas. El portafolio, bueno, que es la primera instancia evaluatoria, y las 2 entrevistas hechas y desgrabadas. ¿Está? Bueno, nos escriben, nos mensajean, audio, texto, lo que sea, Profe, con las dudas. Sí. Perdón, las entrevistas desgrabadas las ponemos y las copiamos en un Word y van a quedar ahí como material para nosotros, y después cuando se termine la investigación se las enviamos a ustedes como material para que lo vean. Eso va a ser más adelante. Por ahora solo guardan ustedes el archivo Word con la desgrabación de cada una de las entrevistas. No nos la tienen que entregar a nosotras, pero sí háganlas para organizarse ustedes el trabajo y que después no se les acumule mucha cosa hacia el final de la cursada, ¿sí? Por eso es importante que aprovechen ahora que hay 2 semanas y que no tienen lecturas de bibliografía y demás, en hacerlas, ¿sí? Bueno, Cande, Valen, no sé si hay algo más que quieran decir.
No, avisarles que mañana voy a estar subiendo como la devolución, la síntesis de la actividad que hicieron en este módulo, de la actividad sobre que van a tener que retomar en el portafolios, y que ya en la clase 2, en el módulo 2, ya pueden acceder al cuadro síntesis de los paradigmas. Así lo tienen también, lo van a encontrar ahí, saben dónde encontrarlo y lo tienen como para ir arrancando con el portafolio. Eso es lo que iba a decir y bueno, y nada, estamos en contacto, WhatsApp, los que todavía están revisando el protocolo, nos ponemos esta semana si pueden ir arrancando ya con las entrevistas cuando antes. ¿Está? Bueno, buenas 2 semanas. Cuídense mucho, está difícil la situación.